siempre dando la cara, y estamos en comunicación ahora con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, militante antes que nada. Andrés, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí ha trascendido de que podrías ocupar funciones más importantes en el gobierno de Axel. ¿Eso ya está confirmado? ¿Todavía no se ha dado la reconfiguración del gobierno de Axel? No, se está trabajando. Yo, por supuesto, como todos los compañeros del gabinete, estamos a disposición del gobernador y yo estoy muy bien con la tarea que vengo realizando. Así que bueno, veremos después cuál será la definición. Sí, que han realizado una muy buena tarea, ¿eh? Pero bueno, teníamos interés de conversar, Andrés, con vos para ver cómo estás viendo, ¿no? Todo este panorama de lo que se viene anunciando, de lo que se está insinuando con el gobierno de Milei, y sobre todo cuál debería ser la actitud, ¿no?, del peronismo, de Unión por la Patria, frente al gobierno de Milei. Bueno, a ver, lo que se observa es mucha confusión, ¿no? Por supuesto que llegaron con un discurso que incluía muchas aberraciones y contradicciones, y en el correr de estos días estamos viendo cómo la cercanía del poder, por supuesto, intenta ponerle racionalidad a algunas cosas que se vinieron diciendo, siempre dentro del marco del paradigma liberal, ¿no? Entonces no podemos todavía tener claridad respecto a cuál va a ser la profundidad de las medidas y demás. Sabemos obviamente que se ha elegido un camino distinto al que necesitaba nuestro pueblo. Tendremos que ver ya con el presidente en funciones cuáles son las medidas, por eso es difícil anticiparse. Después, en términos de lo que tenemos que reflexionar desde el peronismo, me parece que la existencia de Milei sin duda tiene que ver más que con aciertos de ellos, con errores propios, con dificultades y con una gran crisis de representación que se ha generado y que nosotros tenemos que resolver sin duda. Obviamente no solo nos ha afectado a nosotros, ¿no? Nunca olvidemos que el macrismo quedó tercero a 10 puntos de Sergio Massa en la elección general. Después, bueno, por supuesto, en el balotaje todos sabemos lo que pasó, fue una diferencia muy grande y tenemos que tomar nota de eso. Ahora, Andrés, a veces es difícil en la dirigencia política o en los partidos la autocrítica. Yo estoy de acuerdo con vos que el peronismo y Unión por la Patria se tienen que hacer, y sectores internos, ¿no?, una profunda autocrítica por lo actuado. Pero ¿se da eso? ¿Se da esa autocrítica o se sigue adelante y bueno, se van acomodando las piezas como van surgiendo? No, yo creo que es imprescindible que se dé, porque primero es nuestra responsabilidad y además estaríamos faltando a nuestro deber respecto a lo que es la ciudadanía y el sector que representamos, ¿no? Que necesita sin duda claridad de parte de la dirigencia, y cuando hablamos de autocrítica es autocrítica de todos los sectores, ¿no? Porque por ahí a veces queda muy cómodo decir no, autocrítica, y sale uno criticando a otro. Sí, no, claro. Me parece que eso no aporta mucho, y yo lo digo en primera persona. Creo que uno tiene que revisar profundamente, y lo vengo hablando con muchos compañeras y compañeras que han entrado en una crisis muy profunda, ¿no? Porque esto toca hasta la dimensión espiritual, ¿no? de nuestro ser, ¿no? Ha sido un golpe muy duro. Por eso te repito, cuando uno escuchaba la enumeración de barbaridades que se dijeron en la campaña, y que todo eso pesara menos que por ahí una sensación de rechazo que puede venir, yo creo que de dos factores centrales, ¿no? Por supuesto, una situación de crisis económica, la inflación, todo lo que sabemos, pero también seguramente cierto cansancio respecto a cuestiones metodológicas que tenemos y que debemos rápidamente modificar, revisar y demás, porque la campaña fue excelente, lo de Sergio fue encomiable, no hubo un problema ahí. Yo he participado de otras elecciones donde por ahí uno decía, bueno, por ahí nos faltó esto, se diagramó mal la campaña, hubo contradicciones, el candidato quizás no le puso todo el empeño. Acá no, acá la verdad es que inclusive hasta generamos la expectativa y llegamos, digamos, al balotaje y con chance cierta, por lo menos esa era la sensación previa. No es que era un balotaje definido con anterioridad, sino que hasta el último día hubo expectativa. Entonces me parece sí que hay cuestiones más de fondo
repito, obviamente una crisis económica que inició el macrismo y que nosotros no pudimos revertir, y desde ya, por supuesto, también me parece cuestiones metodológicas de la dirigencia política que evidentemente un sector de la sociedad está cuestionando y que también nuestros propios votantes expresan ciertos cuestionamientos en ese sentido. No es que esto ha sido un fenómeno que caló en el voto hoy oficialista y ayer opositor, sino que creo que también, si vos obviamente, y yo escucho tu programa y los mensajes, bueno, muchos ciudadanos envían mensajes críticos y nosotros tenemos que tomar nota de eso. Y en esas cuestiones metodológicas de las que vos hablabas, Andrés, ¿cuáles serían, por ejemplo, las que habría que poner en un plano de autocrítica? Mira, yo creo que en el 2019 nosotros tuvimos una oportunidad inmensa. Es verdad que vino la pandemia, que después, bueno, cuestiones exógenas como la guerra, este año la sequía y demás, ¿no? Pero a mí me parece que por encima de la unidad, ¿no? y de buscar un rumbo común, quizás aparecieron cuestiones más sectoriales, particulares o de ego también, que bueno, evidentemente estuvieron por encima de los acuerdos necesarios que requería nuestra sociedad, porque necesitaba una fuerza política que se mostrara de conjunto. Entonces no pudimos procesar, no pudimos tener un funcionamiento, no pudimos elaborar conjuntamente, y eso nos debilitó, porque yo siempre digo, al peronismo se le exige más. ¿Viste? El peronismo siempre está en inferioridad respecto a las fuerzas políticas que podríamos denominar más afines al sistema. Entonces nosotros no podíamos relajarnos, y creo que en ese sentido debemos ser impecables. Bueno, esa me parece que tiene que ser la enseñanza para futuro. No podemos dar un mínimo de ventaja, ¿no? Sí, no, en eso estoy de acuerdo. No haber institucionalizado, yo fui insistentemente acá desde el primer día que pedía, ¿no?, que se institucionalice la coalición que se había conformado, ¿no? Y que eso, bueno, llevó a que después no haya ni diálogo entre las partes. Digo, siempre se necesita una institucionalización, ¿no? Un canal, un vehículo de diálogo que nunca se dio en esta coalición de gobierno, ¿no? Sin duda, y la sociedad pasó factura, me parece. Bueno, cuando nosotros vemos los resultados, siempre hay un porcentaje, ¿no? Se le denomina, ¿no?, el sector blando del electorado que pendulea, ¿no? Bueno, quizás ese sector que tuvo una expectativa importante en el 2019 se sintió desilusionado, defraudado, porque finalmente, ¿no?, el voto es un voto de confianza, no es solamente poner un papel en la urna, sino que hay una confianza que delega el ciudadano a la ciudadana, y obviamente los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias y poder conformar, ¿no?, esa transferencia que hace el ciudadano y la ciudadana. Y evidentemente venimos de una experiencia que sin duda fue frustrante en ese sentido. ¿Y por dónde crees que debe pasar los nuevos liderazgos? Axel, ¿lo ves van a tener ustedes 4 años, y sobre todo si con un gobierno que dice que viene con la motosierra, y que en las últimas horas, retuiteando a algunos periodistas, el propio Milei volvió a insistir, ¿no? Compartió en las últimas horas y retuiteó el presidente Milei un mensaje de un usuario que escribió: ¿creyeron que la motosierra era joda? No. Retuiteado por el presidente Milei, ¿no?, en las últimas horas, ¿no? Digo, ¿por dónde pasarán los nuevos liderazgos? ¿Qué crees que tiene que, para adentro del espacio, haber? Bueno, primero es una construcción colectiva muy abierta, con mucho diálogo, discusión, debate franco y elaboración, ¿no? Me parece que necesitamos pensar. Hay una primera tarea que por supuesto va a ser defensiva respecto de evitar que se avasallen los derechos de los argentinos y las argentinas. Seguramente en el tránsito de la ejecución de las políticas que hoy se están anunciando va a generarse, y es prematuro decirlo, pero bueno, es probable que se genere cierta desilusión incluso en los votantes del propio Milei. Nosotros tenemos que estar preparados para poder recibir, ¿no?, o canalizar esa situación que naturalmente se pueda llegar a dar. Pero bueno, más allá de eso, también creo que nosotros tenemos que generar en perspectiva esperanza en compañeros, compañeras que den una salida positiva, que finalmente siempre es a través de los procesos electorales. En ese plano,
por supuesto que Axel tiene un rol muy destacado, entendiendo que le toca una parada muy difícil, que es gobernar la provincia más grande del país en un contexto que seguramente va a ser más complejo que nos tocó transitar estos 4 años, pero también hay otros gobernadores, el propio Sergio, yo creo que con 44 puntos ha quedado parado en el escenario, sí. y inclusive por la enorme campaña que desarrolló. Bueno, gobernadores y referentes políticos de todos los sectores. No creo que sea tarea de uno. Sí, creo que es una tarea colectiva, pero que fundamentalmente acá nadie tiene la solución mágica. Me parece que todos con humildad tenemos que escucharnos y poder elaborar una salida para lo que viene. Sí, además en la provincia de Buenos Aires, digamos, Axel y todos ustedes han tenido, digamos, por parte de la ciudadanía, una reivindicación electoral muy, muy importante, ¿no? Un porcentaje muy alto, ¿no? Que eso también les da respaldo a todo lo que vienen haciendo en estos 4 años y, bueno, les mete más compromiso todavía, ¿no? Por supuesto, desde ya nosotros, siempre reconforta ese reconocimiento, pero también a la vez es una gran responsabilidad, y obviamente yo creo que también hay un camino, ¿no?, a observar, por lo menos en las características de Axel y de todo el gabinete, pero fundamentalmente en él, ¿no?, su dedicación al trabajo, su humildad, su sencillez, creo que generó condiciones para empatizar, más allá de obviamente los logros de gestión, hay condiciones que le permitieron empatizar con el electorado bonaerense, y bueno, yo siempre digo, lo decía Perón, ¿no?, siempre lo mejor para formar es, en términos políticos, es el ejemplo, ¿no? Uno puede leer, estudiar, imbuirse de teorías políticas, pero lo principal siempre es el ejemplo, y en ese sentido creo que él ha honrado el cargo que le ha tocado ocupar y que hoy ha revalidado la ciudadanía. Andrés, buen día. Juan Strasnoy te consulta. Mencionabas recién la importancia de recrear expectativas hacia adelante para el proceso político que se abre. El gobernador en su momento tal vez lo había puesto en la frase, bueno, hay que crear una nueva melodía, tenemos que cantar una nueva canción. Más allá de que eso surgirá de un debate colectivo, como decís, en la hoy oposición, ¿vos qué crees que tiene que tener ese nuevo proceso, esa nueva melodía o esa recreación de expectativas? ¿Por dónde pasa? Mira, nosotros tenemos que observar que quienes hoy han ganado la elección lo hicieron con ideas muy vetustas, ¿no?, o arcaicas, como son las ideas liberales, que nunca han tenido resultado. Pero lograron nuevamente, no por ese fenómeno cíclico que tiene la historia, pintarlas o mostrarlas como nuevas. Sabemos que esas ideas no resuelven los problemas de nuestra sociedad, y desde nuestro lugar sí tenemos una doctrina, una filosofía que se ha mostrado eficaz en distintos momentos de la historia para resolver los problemas de nuestro pueblo, bueno, pero también nosotros tenemos que poder generar los mecanismos para que esas ideas lleguen de una manera renovada al electorado. Evidentemente hubo un sector que en este momento no lo pudo captar así, por supuesto en el marco de una situación muy compleja en términos económicos, pero también tenemos que ser inteligentes y poder llegar con el mismo espíritu y la misma filosofía de otra manera. En la provincia de Buenos Aires, en el PJ, ¿se tiene que saber también ese debate? ¿Tiene que haber una convocatoria a los afiliados para que haya un voto directo y que se renueven autoridades por esa vía? Bueno, eso fue lo que vino planteando Máximo Kirchner todo el año pasado. Bueno, ahora yo creo que tenemos un montón de problemas más gruesos e importantes que la situación partidaria, pero bueno, llegado el momento se volverá a hablar. Yo creo que en ese sentido nosotros no tenemos que perder de vista la centralidad de la agenda de lo que viene, y van a ser a partir del lunes los problemas que va a tener nuestra sociedad. Después seguramente habrá que ir tratando todos los temas que surjan, pero creo que tenemos que poner el acento en eso. Bien, sí, bueno, pero acá me parece también hay una cuestión importante, ¿no? Que no hay que perder el rol de los partidos políticos, ¿no? Y de darle nuevamente mucho fundamento a los partidos políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora aparentemente se va a plantear el presidente electo la eliminación de las PASO.
y ahí también el rol de los partidos políticos va a tener que empezar a jugar un papel importante para dirimir candidaturas y todo el movimiento interno si no hay paso, ¿no? No, sin duda. A ver, yo creo que la fortaleza histórica del peronismo ha sido ese mecanismo de selección natural que el movimiento ha tenido, donde en la concepción del general Perón, ¿no? La estructura partidaria, por supuesto, tenía un carácter más electoral, ¿no? Digamos, un instrumento para poder asistir a las elecciones, pero siempre el partido tenía que reflejar la pluralidad que se desarrollaba en el seno del movimiento. Eso fue lo que hizo fuerte al peronismo. Por eso yo creo que debemos ir a un debate muy abierto, no tener miedo a que surjan múltiples referencias y liderazgo a lo largo y a lo ancho del país, que muchas ya están encaminadas y otras las iremos conociendo, pero bueno, no, en ese sentido desde ya no hay cosas que no se pueden digitar y tenemos que ser abiertos. Bueno, Andrés, gracias como siempre, y obviamente que vamos a seguir, sobre todo a partir de la semana que viene, profundizando nuestro vínculo tan necesario para este momento. Lo importante, vos lo dijiste, ¿no? Pero la sensación que nos queda de nuestros oyentes, o a veces cuando nosotros también buscamos interlocutores, es que no ocurra lo del 2015, ¿no? Donde muchos dirigentes se guardaron y dejaron a merced del macrismo en soledad. Vos lo acabas de decir, 44% sacó la Unión por la Patria, ¿no? En la Argentina, que es más que importante también tener en cuenta y cuidarlo, ¿no? Sin duda. Yo lo que veo como diferencia con el 2015 es que en aquel momento, por supuesto, veníamos de 12 años de un proceso político distinto, distributivo, con condiciones también regionales y mundiales distintas a las que estamos hoy, y en aquel momento, por supuesto, el macrismo tenía margen para ajustar, sí, y para inclusive para endeudarse, ¿no? Sí. Yo creo que hoy tenemos que tomar dimensión que la situación de la Argentina, de nuestra gente, es mucho más delicada y hay que ver qué hace este gobierno, ¿no? Yo, viste que siempre piden una oposición responsable, yo pido un oficialismo responsable. Claro, totalmente, sí, es bueno eso. Sí, anoche lo decía muy bien también esto, el Topo Rodríguez en esto, es decir, Milei no le puede echar la culpa al Congreso porque también hay que respetar cómo votó a una oposición, ¿no? Me parece fantástico eso que acaba de decir. Se necesita un oficialismo y un gobierno responsable, ¿no? Por sobre todas las cosas. Gracias, Andrés, como siempre, un abrazo. Bueno, gracias, saludos a todos. Por favor, Andrés El Cuervo Larroque, allí en diálogo interesante sobre lo que plantea.